40. A ver, ¿dónde está? P vale 40 kilonewtons. Pero fíjense, estoy en megapascales. La presión me está dando 2 megapascales. Ahí donde el dato de la presión, he puesto unas rayitas rojas, 2 megapascales. Entonces, todo voy a llevar a megapascal. Por tanto, la presión en vez de ser 4 va a ser, o 40 dividimos entre 1000, va a ser 0,04. Dividido entre el área. ¿Dónde está el área? Una pared de 6 milímetros. Sí, el área es el área de esa circunferencia donde está actuando nuestra fuerza P, que va a ser igual a pi cuartos por el diámetro al cuadrado. Eso es. Entonces, de ahí vamos a calcular el esfuerzo longitudinal. Comenzamos con el circunferencial. 2 por 0,25 entre 2 entre 0,006. 41,67 megapascales. Vamos a la otra. 2 por 0,25 entre 4 entre 0,006. 20, pero esto hay que restar. 0,04 por 4 entre pi y entre 0,25 al cuadrado. En total sale 20 megapascales. Salía 20,01, ¿no? Vamos a redondear a 20. Entonces, tenemos calculado el esfuerzo circunferencial y el esfuerzo longitudinal. Ahora vamos a proceder a calcular el centro de la circunferencia y el radio de la circunferencia. Entonces, el centro es igual al esfuerzo de sí esfuerzo en X más esfuerzo en Y. Entonces, en X estoy viendo que está el longitudinal, más en Y va a estar el circunferencial entre 2. $20 más 41,67. El centro va a ser 61,67 entre 2, 30,835. El radio. Tenemos 20 menos 41,67 entre 2 al cuadrado más, hemos dicho que este es un plano principal, entonces será 0 al cuadrado. Entonces el radio es
10,835 también. Bien, entonces tenemos el centro y el radio. Entonces podemos proceder a ubicar en el círculo de Mohr nuestros datos del problema. Acá tenemos el eje de esfuerzos normales y el eje de esfuerzos cortantes. Entonces, vamos a decir que aquí estará el más grande, ¿no? El esfuerzo circunferencial. Acá estará el esfuerzo longitudinal. Lógicamente aquí, el centro del círculo. Entonces, vamos a ubicar ahora el eje que estamos viendo aquí, que estamos rotando en este punto. Me debes 3 pesos, cambia. Perdón. Hola, hola. Entonces, fíjense, de acuerdo a la figura, estamos rotando en sentido antihorario 35 grados, o 35 grados. Entonces, de donde está el eje del circunferencial, ¿no es cierto? El vertical. A partir de este eje, voy a rotar un ángulo. Apaguen ese micrófono, por favor. De 2 por 35 grados. ¿Sí? Entonces, ahí estará, ¿qué cosa? Vamos a ver ahorita en la figura. Bien, entonces, si este es el centro, vamos a tener, cuando estamos rotando, al rotar estoy colocando el elemento diferencial en esta posición. Entonces, es el esfuerzo circunferencial el que se va a volver un esfuerzo paralelo a la soldadura. Y el longitudinal se volverá un esfuerzo perpendicular a la soldadura. Entonces, donde está el esfuerzo normal paralelo, el cortante es perpendicular. Y donde está el esfuerzo normal perpendicular, el cortante se vuelve paralelo. ¿Sí? Entonces, cortante perpendicular. Y acá hacia abajo, cortante paralelo. Entonces, estamos viendo que del esfuerzo circunferencial estoy llegando al eje paralelo, de donde este punto A va a ser el esfuerzo normal paralelo, pero el cortante será perpendicular. Este otro punto, en el otro extremo, el punto B, será un esfuerzo perpendicular normal y un cortante paralelo. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos pide el problema? Nos pide el esfuerzo normal perpendicular a la soldadura y el cortante paralelo. O sea, nos está pidiendo el punto B. Entonces decimos que el esfuerzo normal perpendicular va a ser igual a ¿cuánto? A la distancia del origen al centro menos el radio por el coseno de 70 grados, que es el doble, ¿no? Acá este ángulo es 70 grados y el esfuerzo que estamos calculando es del origen al centro menos este pedazo, que va a ser ¿qué cosa? Que va a ser la distancia desde el origen hasta el esfuerzo normal perpendicular.
Entonces, el esfuerzo normal perpendicular es igual a 30,835 menos 10,835 por el coseno de 70 grados. El esfuerzo normal perpendicular es igual a ver, calculamos. $27,13 megapascales. Y el cortante paralelo será igual a R por el seno de 70 grados. Entonces será 10,835 por el seno de 70. Esto nos da 10,18 megapascales. Esa es la respuesta a este problema. Bien, entonces aquí lo que estamos viendo básicamente es que aparte de los esfuerzos circunferencial y longitudinal, a veces hay fuerzas externas que generan otro tipo de esfuerzo. ¿Sí? Entonces, ese cuidado debemos tener en la solución de problemas para la aplicación de las fórmulas que hemos aprendido hasta ahora. Bien, veamos otro problema. Dice el problema: el depósito de la figura se construyó con placa de 10 milímetros de acero. Calcular los esfuerzos máximos circunferencial y longitudinal que originará una presión interior de 1,2 megapascales. Entonces, nosotros vamos a hacer el siguiente análisis. Si yo considero un elemento diferencial en este mi recipiente de pared delgada, voy a ver que tendré los esfuerzos longitudinal y circunferencial en esta posición. Entonces, para poder analizar estos esfuerzos, primero voy a seccionar este elemento. En este sentido, para poder considerar el esfuerzo circunferencial. Una sección en ese sentido. Que será una sección que podemos llamar A. Entonces, analizamos la sección A. Para analizar la sección A, dibujamos la sección. O sea, entonces, acá vamos a ampliar un poquito el espesor de la pared para dibujar nuestro diagrama de cuerpo libre. Donde vamos a ver, por ejemplo, que vamos a tener acá mucho ampliado el espesor, pero no importa.
Bien, esto que voy a rayar con rojo va a representar dónde va a actuar esta fuerza F de acción. ¿A qué es igual la fuerza F de acción? A la presión por el área, ¿sí? Entonces, vamos a ver que esto que estoy pintando, como les digo, con rojo, es el área debido a esa parte curva, la proyección del área debido a la parte curva. Y lo que voy a pintar con anaranjado es el área que corresponde a los 600 milímetros. Entonces, esta área A se va a desglosar entre área 1 más área 2. ¿Sí? Estoy viendo que son dos áreas. Esta área 1 y lo que está con rojo será el área 2. ¿Dónde va a estar la reacción? En las paredes. Aquí en la pared voy a tener una fuerza P de reacción y acá otra fuerza P de reacción. Entonces, cuando hago equilibrio, digo lo siguiente. A ver, voy a separar la hoja. En el equilibrio voy a decir sumatoria de fuerzas en Y igual 0. La fuerza de acción F va a ser igual a las dos fuerzas de reacción P. Entonces, la fuerza de acción F va a ser la presión por el área 1 más el área 2. Eso es igual a 2 veces. La reacción P siempre es el esfuerzo por el área 3. Ya están las dos áreas incluidas con el 2 de adelante. ¿Sí? Entonces, veamos qué es área 1, qué es área 2. De acuerdo a mis datos, aquí hay 200 milímetros. Aquí hay otros 200 milímetros, lo mismo que aquí. Y en toda esta parte central, 600 milímetros. ¿No es cierto? Porque el diámetro es 400 en los extremos, que son semicírculos. Bien, entonces, voy a tener lo siguiente. Voy a tener la presión. Con negro. Por el área 1 estamos diciendo que es lo que está con anaranjado. Entonces, tengo 600 por L más, tengo dos áreas con rojo, 2 por, ¿cuánto sería? 200, ¿no es cierto? 2 por 200 por L. Eso es igual a 2 veces el esfuerzo circunferencial por el espesor por L. Entonces, fíjense, L tengo en todos los términos. Simplifico L. Y voy a despejar el esfuerzo circunferencial. El esfuerzo circunferencial va a ser, en vez de la presión, tengo 1,2 megapascales. Ahora sí, aquí voy a llevar a metros estas longitudes. Entonces será 0,6 más 2 por 0,2. Todo eso va a estar dividido entre 2 veces el espesor. Y el espesor de la placa es 0,01. Entonces, calculamos el esfuerzo circunferencial que nos da. Esto va a dar en megapascales. No parece 6.
Ahora sí. Entonces tenemos 0,6 más 2 por 0,2. Eso es 1 por 1, 2 entre 2 entre 0,01. 60 megapascal. Ese es el esfuerzo circunferencial. Inge, una pregunta, perdón. Sí, Cuando hizo la parte de las áreas, área 1, área 2, el, el área 2 es lo que corresponde a la parte curva del sí, recipiente, sí, ¿verdad? sí. ¿Y por qué no hemos tomado, ese 200 vendría a ser el radio? ¿Por qué no hemos tomado como, como área lo que vendría a ser lo que vendría a ser el cuarto de cilindro por la longitud? O sea, el cuarto de perímetro de un cilindro por la longitud. No, eso, a ver, ahorita estamos viendo el área proyectada, si quieres. Te lo voy a rayar con los ojitos debajo de la figura. Aquí tenemos un radio, ¿no ve? Aquí tenemos otro radio. ¿Está bien? Y el radio vale 200. Entonces va a ser, como es diámetro interno, ojo, es diámetro interno lo que nos están dando de dato. Son los 200 de este radio por la longitud del recipiente, de un extremo. Del otro extremo son los 200 por el recipiente. O sea, no estamos viendo en la vista de perfil, si quieres, el recipiente. Estamos viendo en vista de planta. Y al ver en vista de planta tenemos que ver la proyección de esa área. Es lo mismo que hacemos, es lo mismo que hacemos con cuando tenemos el esfuerzo de contacto lateral o aplastamiento. Vemos la proyección, o sea, estamos viendo desde arriba. ¿Sí? Lo Ok, que se llama vista ok, sí, sí, vuelo de sí. pájaro. Entonces, ¿cuándo vamos a tomar el perímetro? Cuando hagamos el otro corte, el transversal, para ver el esfuerzo longitudinal. ¿Sí? Ah, ya. Sí, gracias, Inge. Perfecto. Bien, entonces, justamente ahora que tenemos el esfuerzo circunferencial, vamos a pasar a realizar un corte aquí. ¿Sí? Vamos a hacer el corte transversal de nuestro cilindro. Entonces, la visión de eso justamente nos va a dar a lo que decías vos. Es decir, vamos a tomar el cilindro y una media circunferencia más o menos así. Una cosa de esas. Pero creo que hay que dibujar más abajo porque vamos a chocar con el número. Aquí. Lógicamente, acá vamos a considerar ahora en este corte el espesor de la pared. Bien, si vemos el fondo en línea punteada, algo así. Entonces vamos a ver que la fuerza F de acción va a chocar contra esta pared interna. Eso es F. Y la reacción P va a venir en toda esta pared, en esta dirección. Eso es P. ¿Sí? Entonces, para la acción de A, vamos a considerar nuevamente, o perdón, en la acción, cuando consideremos F,
vamos a considerar estas áreas que son semicirculares. Como cada una es medio círculo, cuando esté considerando como un área 1, voy a considerar directamente una circunferencia completa, ¿sí? Y lo que corresponde a los 600 va a ser esta área que estoy pintando con anaranjado. Entonces vamos a tener otra vez un área 1 y dos áreas 2, ¿sí? Solamente que aclaramos, el área 2 es media circunferencia y el área, y al unir ambas va a ser una circunferencia entera, ¿sí? Entonces aquí se ha perdido nuestras reacciones. Vamos a volverlas a dibujar con otro color, porque esas reacciones, como estamos viendo, es en la pared. Así. Perfecto. Entonces tenemos en este caso decimos sumatoria de fuerzas en X igual 0. Estoy viendo que F va a ser igual a la reacción P. ¿Qué es F? Va a ser el área 1 más 2 veces el área 2. Luego, esto es igual al esfuerzo que hemos llamado longitudinal, también por el área 3 más el área 4. ¿Por qué? Porque en esta parte que voy a pintar con más negrito, es rectangular, esa zona es recta. Ahí tenemos el área 3, que sería 2 veces el área 3. Y luego tenemos las medias circunferencias también. Entonces, si tenemos dos áreas. Veamos cómo vamos a operar. En vez de la presión, colocamos 1,2. Por el área 1 no es problema, es 0,6 por 0,4. Más. El área 2 sería 2 veces un medio círculo, 2 veces un medio de pi diámetro. Entonces, solamente como voy a sumar, voy a colocar directamente pi cuartos por el diámetro al cuadrado, o sea, 0,4 al cuadrado. Eso va a ser igual. Debajo vamos a anotar el igual. Al esfuerzo longitudinal por el área 3 estamos viendo que es el espesor, o sea, 2 por el espesor por 0,6 más. Aquí tengo medio círculo a la izquierda y medio círculo a la derecha. Cuando hemos hecho la relación del cilindro, hemos dicho que era eso, pi por d por el espesor, ¿no es cierto? O sea, pi por d es el perímetro de una circunferencia. Pi por d por el espesor. Ese era el área que estábamos considerando, que habíamos dicho que era una aproximación muy razonable. Entonces, para reducir espacio, voy a calcular lo que es entre paréntesis si tiene números. Voy a tener 0,6 por 0,4 más pi por 0,4 al cuadrado entre 4. Y todo eso multiplicado por 1,2. Entonces tengo 0,44, voy a redondear. 0,44 igual al esfuerzo longitudinal por. El espesor es 0,01. Este espesor, 0,01, porque son 10 milímetros, ¿no? 10 entre 1000 nos da 0,01. Entonces tenemos 2 por 0,01 por 0,6 más
pi por el diámetro interno 0,4 por el espesor 0,01. Esto me da 0,0245. 24. Entonces, el esfuerzo longitudinal es 0,44 entre 0,024. Me da 18,33 megapascales. De repente, con algún redondeo, va a variar el resultado, pero básicamente esa es la forma de proceder. ¿Sí? Ese es el longitudinal. La clave está en ver las áreas, ¿no? Bien, ese es otro problema. Ahora, Perdón, ¿podría volver a explicar el área 4, por favor? ya, el área 4 es igual a media circunferencia, ¿no? A ver, ¿dónde está? Con azul vamos hacia allá. Esta área es medio círculo y a la izquierda será el otro medio círculo. Entonces, si sumamos, voy a tener un círculo entero. Entonces, voy a tener dos veces el área 4 entre 2, si quieres. ¿Sí? Ahora, hemos dicho que esta área 4 es igual al perímetro de una circunferencia multiplicado por el espesor. Entonces, el área 4 es pi por el diámetro por el espesor. Pi por d es el perímetro de una circunferencia. Hubiera tenido que colocar 2 por pi por d entre 2, que es lo mismo, ¿no ve? Porque son dos, como estamos viendo, son dos semicírculos lo que estamos formando. Eso vendría a ser el área 4. ¿Está bien? Bien, perfecto. Ahora vamos a ver el otro problemita. Ya no es sección circular, ahora vamos a ver una sección cuadrada, un tubo de sección cuadrada. Dice, determinar el espesor de la plancha, las longitudes finales, para cuyo efecto se tienen los esfuerzos de esfuerzo admisible, normal admisibles, 2.100 kilogramos sobre centímetro cuadrado, el cortante admisible, 0,5 del esfuerzo normal, coeficiente de seguridad igual a 2, si la presión interna es de 5 kilogramos sobre centímetro al cuadrado, el módulo de elasticidad 2,1 por 10 a la 6, la distancia B es 80 centímetros y las de la siguiente pues son 0,3. Entonces, vamos a empezar a revisar esto. Perdón un momentito. Hola. Sí, pues. Ya. Hospital. Ya. Ya. Chao. Chao. Bien, disculpes. Entonces, vamos a ver. Creo que me he salido sin querer.
Un minutito, por favor, voy a arreglar. Es que cuando se corta de la tableta hay que salirse y volver a entrar. Ahora sí, estamos de nuevo. Entonces, esta es una sección rectangular, cuadrada. Y básicamente, los esfuerzos máximos se dan en la diagonal mayor. Es decir, los esfuerzos máximos se van a dar en esta diagonal. Entonces, como ahí se van a dar los esfuerzos máximos, yo realizo un corte o un seccionamiento en esa diagonal que está abajo. Lo que voy a hacer para mi análisis es rotar 90 grados y voy a colocar tal cual están viendo ustedes. Lógicamente, en vez de F medios, voy a llamar P para que coincidamos con lo que hemos hecho siempre en el análisis de reacciones, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es aplicar a esto ecuación de equilibrio. Sumatoria de fuerzas en Y igual 0. Entonces, la fuerza de acción es F y la reacción va a ser 2 veces P. En la fuerza de acción, lógicamente va a estar la presión por el área. De acuerdo a lo que estoy viendo, esa área es H, he llamado H a la distancia horizontal, acá, y es L la longitud. Entonces, H por L. Ese es el área de acción de la fuerza. La reacción va a ser 2 veces el esfuerzo, que voy a llamar en este caso esfuerzo circunferencial, porque estoy cortando en función de, si quieren, si yo tengo aquí mi elemento diferencial, voy a decir que esto es la longitud, y acá estará la circunferencia. Sí, un poquito pensando que es un cilindro, que no es, ¿no ve? Por eso estamos considerando de otra manera. Entonces, la fuerza va a ser el esfuerzo que estoy llamando yo circunferencial por el área. Pero esa área voy a denominar A'. Es el área de la pared, ¿sí? Bien, ahorita vamos a desarrollar A'. Acá tengo, si ustedes pueden apreciar, un corte pequeñito que lo voy a ampliar para que entendamos. Y lo voy a ampliar en la parte superior. O sea, si yo estoy cortando, por ejemplo, esta es la pared, pero estoy haciendo un corte en este sentido, ¿sí? Acá, este es el espesor de la pared. Lógicamente, como es un cuadrado, voy a tener 45 grados. Entonces, esto también va a ser el espesor de la pared. Solamente que esta diagonal voy a llamar E'. Ampliamos ese triángulo. Espesor, espesor, E'. Y el corte, como tenemos en los catetos E, o sea, la misma magnitud, vamos a tener 45 grados, o puedo llamar alfa. Entonces, mi relación entre E' y E va a hacer que E' va a salir. Por ejemplo, el seno de 45, el seno o coseno tiene el mismo valor de 45 grados. El seno de 45 grados es el cateto puesto sobre la hipotenusa. Despejo la hipotenusa, me va a quedar el cateto puesto sobre el seno de 45 grados. ¿Sí? Entonces, A' va a estar en función de E'. ¿Sí? Y L. O sea, A' va a ser E' por L. Entonces, arreglamos eso aquí. La presión. ¿Cuánto vale H? H es esta distancia de aquí. Entonces, H va a ser la raíz cuadrada de B al cuadrado más B al cuadrado. Esto es raíz de 2
por B. Eso es H. Anotamos. Raíz de 2 por B por L es igual a 2 veces el esfuerzo circunferencial por E' por L. Bien, nos vamos arriba. Vamos a ver. P, vamos a trasladar la presión por raíz de 2 por B por L. Eso es igual a 2 veces el esfuerzo circunferencial. Y aquí voy a poner E sobre el seno de 45. ¿Cuánto es el seno de 45? Es igual a raíz de 2 sobre 2, ¿no ve? Entonces 2 subo al numerador y me va a quedar aquí raíz de 2. ¿Sí? Ah, me estoy olvidando. Por L. Ahora sí. Entonces, L simplifico. Y voy a tener esta raíz de 2, voy a llevar a multiplicar al otro miembro y voy a tener raíz de 2 al cuadrado. Raíz de 2 al cuadrado es 2. 2 P B igual a 4 el esfuerzo circunferencial E. ¿Sí? Entonces, el esfuerzo circunferencial va a ser presión por la distancia B sobre 2 veces el espesor, ya que en un lado tengo 2, al otro 4, va a ir a dividir, saco un medio y me va a quedar esto. Esta es mi ecuación para el esfuerzo circunferencial, en este caso. Veamos el longitudinal. Dime. Sí, una pregunta. Cuando hacemos para el área que usamos para la presión, o sea, la que Sí, vendría a ser raíz de 2 por B por L, sí. no tendríamos que usar, o sea, el H no tendría que ser menos el espesor, 2 veces el espesor prima, como, No, o sea, el anterior ejercicio hizo con solo la distancia que estaba de interna, o sea, no tomaba en sí. cuenta lo... Asumimos lo mismo, que esa distancia B es la distancia interna. Y a eso le sumamos el espesor, si quiere. ¿Está bien? Siempre los datos, a no ser que nos digan el dato, es el diámetro exterior, entonces ahí tenemos que cambiar en la fórmula. Siempre en la fórmula son los datos internos, presión interna y diámetro interno. Entonces yo voy a asumir en este caso que B va a ser mi distancia o longitud interna del cuadrado. Y a eso le voy a añadir el espesor. ¿Está bien? Sí, gracias. Ya, perfecto. Entonces, para el esfuerzo longitudinal, hacemos lo siguiente. Sumatoria de fuerzas en X igual 0. ¿Qué va a pasar? Que vamos a considerar el elemento cuadrado, ¿no es cierto? Donde acá al fondo vamos a decir que está la fuerza F. Y en las paredes, voy a exagerar en mi espesor, aquí en las paredes va a estar la reacción, que llamo P. Entonces, voy a tener que F va a ser igual a P. Esta F va a ser la presión por B por B. Eso será el área de acción.
Nuevamente, como preguntó su compañero hace un momentito, decimos que B es la distancia interna del cuadrado. Eso va a ser igual a ¿qué? Al esfuerzo, que voy a llamar longitudinal, que va a multiplicar a 4 veces esa distancia B por el espesor, ya que es un cuadrado, ¿no es cierto? Y son 4 elementos ahí. Entonces, voy a simplificar en esta relación una distancia B y voy a tener que el esfuerzo longitudinal es la presión por B sobre 4 veces el espesor. Esos son los esfuerzos en cuanto a ecuaciones se refiere. Entonces, a partir de esto, vamos a calcular lo que nos está pidiendo el problema. Primero, cálculo del espesor. Calculamos el espesor en las dos circunstancias, ¿no es cierto? O sea, circunferencial voy a tener que el espesor va a ser igual a la presión por B sobre 2 veces el esfuerzo circunferencial. ¿Cuánto vale la presión? 5. La base B vale 80. 2 por... Aquí tenemos que usar, ¿qué cosa? El esfuerzo. No, me estoy apurando. Aquí arribita vamos a poner, mejor. O sea, el esfuerzo circunferencial debe ser menor o igual que el esfuerzo admisible sobre el coeficiente de seguridad. Entonces, si yo voy a reemplazar este circunferencial por esto, entonces tendré los 2100 entre el coeficiente de seguridad, que es 2. ¿Sí? Ahora sí. Entonces, de aquí voy a tener un valor de espesor 1. ¿Cuánto sale ese espesor? Calculamos. 5 por 80 por 2 entre 2100. 0,19 centímetros. Veamos el otro. El otro espesor, P por B sobre 4 veces el esfuerzo longitudinal. Hacemos lo mismo que el circunferencial, ¿sí? Entonces tenemos 5 por 80 dividido entre 4 por 2100 entre 2. Entonces el espesor 2 vale 0,095. Sí. Centímetros. Pero como estamos viendo, podemos también pensar, aunque no, un esfuerzo cortante que no va a venir al caso. ¿Cómo sería el cortante? Si asumimos que estos son esfuerzos en el plano principal, tendríamos que decir que el cortante máximo es igual al radio de un círculo de Mohr, ¿no ven? Y seguramente vamos a decir la raíz cuadrada del circunferencial al cuadrado más el longitudinal al cuadrado. O sea, P por B, 2 veces el espesor, P por B, 4 veces el espesor. No es más, es menos dentro de la raíz. Al cuadrado. Todo está entre 2. Más, bueno, si son planos principales, será 0 al cuadrado. ¿Sí? Entonces, vamos a ver aquí que si resolvemos esto, el tau máximo, el cortante máximo va a ser P por B
sobre 8 veces el espesor. A ver, un minutito de método. Aunque no, ya dejaron de llamar. ¿No ve? Pues si aquí hago común denominador es 4. 4 voy a tener 2 menos 1 es 1. Y este 4 por 2 va a ser 8. O sea, 8 veces el espesor. Como está al cuadrado, se va a simplificar. Entonces, si yo quiero calcular el espesor en esta situación, voy a tener presión por B sobre 8 veces tau. Pero este tau es el tau F sobre el coeficiente de seguridad. Y esto, de acuerdo a mis cálculos, van a disculpar, no tengo mucho espacio, también me va a salir 0,095 centímetros. Entonces, ¿cuál elijo? ¿Qué espesor elijo yo para mi respuesta en este caso, en mis cálculos? El espesor que voy a elegir va a ser este. 0,19, que es el mayor. ¿Sí? O sea que, más o menos, esa es la manera para dimensionar el espesor. Una vez que he dimensionado el espesor, ahora sí puedo calcular los esfuerzos circunferencial y longitudinal. Vamos a ver. Vámonos a otra hojita. Y decimos, cálculo de los esfuerzos circunferencial y longitudinal. Entonces, como ya he elegido el espesor en el cálculo anterior que decía 0,19 centímetros, voy a calcular esos esfuerzos. Por ejemplo, el esfuerzo circunferencial era P por B, 2 veces el espesor. Entonces, 5 por 80 entre 2 por 0,19. El longitudinal, P por B, 4 el espesor, 5 por 80 entre 4 veces 0,19. Calculamos. Uy, un minutito. Ya. Esto me da 1052,63 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Esto entre 2 será el longitudinal. 526,31. 315. Perfecto. Entonces, ahora que tengo eso, voy a pasar a calcular para completar el problema las deformaciones unitarias. ¿Cuáles son esas deformaciones unitarias? Vamos a decir la deformación unitaria circunferencial, que va a ser igual, de acuerdo a nuestras fórmulas, al esfuerzo circunferencial menos la relación de Poisson por el esfuerzo longitudinal sobre el módulo de elasticidad. O sea, 1052,63 menos la relación de Poisson, que vale 0,3, por el esfuerzo longitudinal, 526,315. Dividido
entre el módulo de elasticidad, que era 2,1 por 10 a la 6. Entonces, el esfuerzo o la deformación unitaria va a ser 1052,63 menos 0,3 por 526,315 entre 2,1 e a la 6. 4,26 por 10 a la menos 4. Como es unitario, es centímetro sobre centímetro. La longitudinal es el esfuerzo longitudinal menos la relación de Poisson, esfuerzo circunferencial, entre E. Esto va a ser 526,315 menos 0,3 por 1052,63, 2,1 por 10 a la 6. El longitudinal va a ser 1 por 10 a la menos 4 centímetros sobre centímetro. Entonces, ahora, las longitudes finales. Entonces, la longitud final, pondremos así, longitudinal. ¿Ya? ¿Cuánto va a ser? Esto normalmente es la longitud inicial más, entonces, longitud inicial por 1 más la deformación unitaria longitudinal. O sea, la longitud longitudinal es 80. A ver, la longitud. Estoy bien, no, estoy mal. Es 150, ¿no? La transversal. A ver, veamos. Longitudinalmente es 150. Y circunferencialmente va a ser 80, ¿sí? Entonces, 150 por 1 más, ¿dónde estamos? Aquí, 1 por 10 a la menos 4. Entonces, la longitud final es chiquititos, ¿no? 150 por 1 más 1 exponente a la menos 4. 150.015 centímetros. Esa es la longitud final, lo que ha crecido. Ahora, circunferencialmente. Es la longitud inicial circunferencial. Esta es longitudinal. 1 más deformación unitaria circunferencial. Esto va a ser 80 por 1 más 4,26 por 10 a la menos 4. Entonces, la longitud final circunferencial es 1 más 4 por 80. 80, 0,34 centímetros. Esa es la respuesta. Bien, con este problema entonces hemos acabado nuestro... Ingeniero, bueno, disculpe, una pregunta. Dime. En el principio, por qué puso un plano, el plano de esfuerzos máximos en esa parte? ¿Por cómo lo dedujo? Eso no pude entender. ¿Qué partecita? En la primera parte, el plano de esfuerzo máximo. ¿Por qué lo puso así, de esa manera diagonal? Ya.
En un cuadrado o en un rectángulo, siempre los esfuerzos máximos se dan en la diagonal mayor. O sea, el esfuerzo siempre es en la distancia, el máximo esfuerzo es en la distancia más alejada del eje neutro, o sea, del centro de tu elemento. Entonces, la distancia máxima es esa diagonal que he puesto con rojo. ¿Sí? No puede ser en cruz, por ejemplo, en X y Y normal, sino en un tubo rectangular, en un cuadrado o en cualquier elemento, siempre el esfuerzo máximo se va a dar en la distancia más alejada. O sea, en este caso es en la diagonal mayor. Por eso hemos colocado así, hemos hecho un seccionamiento y hemos rotado el seccionamiento para que podamos ver en los ejes X y Y. Eso hemos hecho, ¿sí? Otra pregunta. Gracias, Inge. Todo claro. Perfecto. Bien, les decía que con esto hemos acabado este capítulo de recipiente de pared delgada. Entonces, el día de mañana vamos a avanzar torsión y nuestro examen va a ser incluido torsión. Es el día lunes un grupo, el martes otro y el miércoles otro, ¿no? Mañana ya les voy a dar la división de los grupos y van a estar atentos. O sea, voy a dividir, además de dividir por apellidos, cada grupo va a entrar a un enlace, ¿no? De Meet, donde máximo vamos a tener 30 personas por enlace. ¿Sí? Eso es para poder ver sus cámaras. Y hemos quedado en que todos tienen que tener su cámara encendida. Aquí no hay la excusa de que su internet es lento. 2 semanas antes ya les he dicho que consigan internet veloz, vean cómo hace, ¿sí? Entonces, inclusive algunos me dicen, alguna vez me han dicho, estoy en un pueblo alejado, vayan al centro para el día del examen, ¿sí? O sea, no va a haber, si no han cargado a tiempo la respuesta, ya no califico. Por eso se les da 5 minutos para que suban una foto de toda la hoja de sus respuestas. Y a Classroom, no es en otro lado. Si no cargan en Classroom, no sirve respuesta por WhatsApp, no. Yo necesito que esté dentro Classroom en la hoja de respuestas o en la hoja de pregunta que les envío. Porque envío a cada uno una hoja de preguntas. En esa hoja tiene que estar su respuesta. Ahora, el formato en el cual van a poner puede ser PDF, no hay problema, no me hago problema. Es una foto, lo ponen en PDF y eso cargan en esa hoja. ¿Sí? Eso es lo que tienen que hacer. Por ello hacemos las prácticas, para que entrenen. Por eso les mando la práctica también, ¿no ve? La práctica en esa hojita y en esa me tienen que devolver la práctica. Eso es para que entrenen a subir sus exámenes. Y como les digo, ya no hay excusa del internet lento, nada. Si dice fuera de tiempo, porque ni bien se pasa en medio segundo, ya les dice fuera de tiempo, por si acaso. Si les dice fuera de tiempo, yo ya no voy a revisar su examen. Entonces, siempre les aviso el tiempo en el cual están ustedes, o con el cual se está midiendo. Entonces, mañana ya les voy a mandar la división de grupos y cada grupo con su enlace de Meet. ¿Sí? Bien, muchachos. Nos vemos mañana. Aquí acaba nuestra clase. Hasta luego y gracias por su atención. Hasta mañana, Inge. Chao, chao. Que les vaya bien. Hasta luego, Inge.